Si tienes una visita de habilitación programada o simplemente quieres saber si tu clínico o consultorio cumple con todo, este video es para ti. Después de acompañar a tantos odontólogos en este proceso, me he dado cuenta de que muchos cometen los mismos errores. Y lo peor es que estos errores son totalmente evitables. Para esto, te he condensado los 15 errores más comunes en una visita de inspección y sobre todo, cómo evitarlos de forma práctica y sencilla. Recuerda, el éxito de una visita de habilitación es prepararse con tiempo. ¿Y qué mejor que conocer los errores más comunes para no repetirlos? Comencemos. 15 errores que son muy frecuentes en odontología y que hay que evitar para, como dije ahorita, salir exitosos en la visita de habilitación. Entonces, bueno, ya Valentina me presentó. Soy Luisa Fernanda Contreras, soy odontóloga de la Universidad Javeriana, administradora de salud también de la Javeriana, verificadora de condiciones de habilitación y siempre he trabajado del lado del prestador, es decir, ayudando, implementando a los prestadores, clínicas o profesionales independientes a estructurar todo el tema de habilitación. Yo amo realmente poder facilitarle este camino a mis colegas porque cumplir con la habilitación se ha vuelto todo un reto, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a implementar procesos seguros de forma práctica y sencilla, por favor, grábense eso. Todo lo que se implemente debe ser práctico y sencillo, básicamente para brindar procesos seguros y simultáneamente reducir el riesgo de cometer errores en la visita de habilitación, pues vamos a obtener otros beneficios y es una mejor eficiencia en la consulta y también rentabilidad. A mí me encanta comenzar con esta reflexión y es que conocer el entorno legal es fundamental para cualquier negocio. Si uno tiene una peluquería, una panadería, un restaurante, debe saber ese entorno legal que lo rige. Para el caso de la clínica o el consultorio odontológico, pues también es así. Y una de las normas más importantes es toda la que tiene que ver con el tema de habilitación. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la norma no nos exime de responsabilidad, ni en el tema de habilitación, ni en ningún tema dentro de esta sociedad. Es decir, si no conocemos el código de tránsito y cometemos una infracción, pues no hay nada que hacer. O sea, tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Listo? Entonces, entrando en materia, la resolución 3100 de 2019 es la que define procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores y habilitación de servicios. Entonces, ojo aquí, el prestador, llámese profesional independiente o IPS, se inscribe, es decir, aquí estoy yo, odontólogo, endodoncista, ortodoncista, lo que sea. Quiero ser, por ejemplo, profesional independiente, ya hice toda mi revisión, entonces me inscribo como prestador, habilito unos servicios y tengo la estrellita. Entonces, no es que el consultorio o la clínica como tal estén habilitados. El prestador se inscribe, habilita los servicios y obviamente como se inscribe y pues reporta una dirección, esa parte, esa locación, esas instalaciones, esa infraestructura debe cumplir con habilitación. Pero eso que dicen, no, es que yo trabajo en un consultorio que ya está todo habilitado, no tengo que habilitarme, eso no existe. ¿Listo? Entonces, esta resolución tiene la intención, o sea, su objetivo es brindar procesos seguros a los pacientes, es decir, minimizar riesgos. Eso significa abordar el riesgo de manera proactiva, es decir, antes de que se presente. ¿Listo? Aquí un punto muy importante que a veces pues causa polémica y situaciones malucas en la visita, y es que el artículo 18 de la resolución dice claramente que las secretarías de salud departamentales, distritales o la entidad que tenga a cargo dichas competencias no pueden exigir en el proceso de inscripción, habilitación o verificación requisitos distintos a los que se establecen en la 3100. Por eso es muy importante conocer los requisitos, porque si uno conoce qué debe cumplir, también tiene súper claro qué no le pueden exigir. Esta es como la ruta para poder hacer la revisión de los requisitos. Entonces, quienes hayan revisado la resolución 3100 seguramente se han dado cuenta que odontología como tal, la palabra no aparece en muchas páginas de la resolución. ¿Por qué? Porque odontología hace parte del grupo de consulta externa. Entonces, cuando se hable de la consulta externa, odontología está allí implícito. Al hacer entonces la revisión, tenemos que revisar criterios aplicables a todos los servicios, que básicamente el tema de odontología general y especializada
casi que con esa revisión se abarca como el 98%. ¿Listo? Luego, los criterios aplicables a la consulta externa general, es decir, odontología general. Posteriormente, si es el caso, criterios aplicables a la consulta externa especializada, cuando hay especialidades habilitadas. Y si se tiene radiología odontológica habilitada, pues también esos criterios. ¿Listo? Entonces, hay que identificar los criterios que aplican, leer detenidamente cada criterio para poder identificar qué se tiene y qué falta. Y esa va a ser la clave de estructurar el plan de trabajo para poder cumplir. Entonces, por ejemplo, si se lee el criterio 10 de talento humano en la parte de criterios aplicables a todos los servicios y ahí dice que el talento humano, los grupos de consulta externa, internación y urgencias, creo, cuentan con constancia de asistencia a las acciones, ay, perdón, de educación en víctimas de violencia sexual, pues listo, yo leo eso y digo, ¿lo tengo o no lo tengo? Si lo tengo, ok. Si no lo tengo, bueno, listo. Me falta esto para cumplir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo dan? ¿Quién lo dicta? ¿Cómo accedo a eso? ¿Listo? Ese es como el paso a paso para poder cumplir. Vamos a ver unas definiciones que son bien importantes para poder entender los criterios, porque ya vimos como cuál es la ruta para poder revisar. Pero si uno no entiende qué le están diciendo, pues va a ser un poquito más complicado. Entonces hay como unos conceptos básicos que son importantes. Yo creo que a mí todas las semanas alguien me contacta y me dice, venga, yo como profesional independiente, ¿qué debo cumplir? ¿Sí? Entonces, la respuesta está aquí. Cuando el criterio, o sea, ese parrafito de la norma dice el prestador, hace referencia a todos los prestadores, profesional independiente, IPS, objeto social diferente, transporte especial de pacientes, todo el mundo. O sea que allí todos están incluidos. ¿Listo? La mayoría de los criterios dicen el prestador. Muy poquitos hacen la exclusión de este criterio no aplica para profesional independiente. Otro concepto básico, cuenta con, es la existencia obligatoria y permanente. Es decir, si el criterio dice cuenta con, es que en el consultorio 502 tiene que estar ese requisito que está allí. ¿Listo? Disponibilidad, por el contrario, es existencia obligatoria que puede estar dentro o fuera del servicio, pero siempre de fácil localización y permanente disposición. Ejemplo, las unidades sanitarias. Entonces, si un prestador está ubicado en un centro comercial, por ejemplo, como las unidades sanitarias son una disponibilidad, no necesariamente tiene que incluirles en su infraestructura en el local 205, sino que puede utilizar los del centro comercial o los del edificio. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Información documentada. Muchos criterios dicen, especialmente de procesos prioritarios, el prestador, o sea, todo el mundo, cuenta con, o sea, de manera obligatoria, tiene información documentada. ¿Eso qué significa? Escrita y socializada, no impresa. ¿Listo? Puede ser física o magnética en cualquier idioma. Entonces, no es necesario imprimir, pero hay personas que se sienten más cómodas teniendo el documento impreso, es decir, como más tranquilas al momento de la visita. Yo personalmente soy de todo medio magnético, pero eso va a depender pues de cada uno. Y en ningún lado dice que debe tener el documento código, versión, fecha de actualización, nada, porque eso hace parte de otro tipo de verificaciones que son ISO, algo así. En este caso, no. ¿Listo? Otra definición importantísima, vamos a mirar de infraestructura, que son muy importantes. Ambiente. Ambiente es un cuarto, o sea, un lugar físico delimitado por barrera física, es decir, pared, ventana, puerta, piso, techo. ¿Listo? Área es un lugar físico no necesariamente delimitado por esa barrera física. Entonces vamos a poner un ejemplo. En una habitación, en una alcoba, la alcoba es el ambiente, ¿cierto? Y el área es, por ejemplo, donde se ubica la cama, donde está la mesita de noche, son diferentes áreas dentro de ese mismo ambiente, pero no tienen la separación, la barrera. Aseo es un ambiente, o sea, cuando nos dicen que es que cuenta con ambientes, perdón, cuenta con aseo, es ambiente, o sea, un cuartico de aseo que tiene lavatraperos y espacio para el almacenamiento de los insumos y elementos de aseo, entre paños, una repisita, el sitio para poner las escobas, etcétera. Pero es un cuarto cerrado, ¿listo? O sea, delimitado. Y la poseta
Es un aparato con grifería, cuello de cisne para suministro de agua y sifón con rejilla, destinado para el lavado de materiales, elementos, localizado en forma independiente o sobre mesones. O sea que la poceta, por definición, es como el lavaplatos de la casa. ¿Listo? Que tiene la grifería así cuello de cisne. Y la poceta es para trabajo sucio y no se puede utilizar la poceta para el lavado de manos. Dependiendo de la infraestructura que se tenga, pues habrá que tener el lavamanos y la poceta allí en el mesón. ¿Listo? Bien, vamos entonces a revisar esos 15 errores más frecuentes y cómo evitarlos. Entonces, vamos a comenzar por talento humano, el primer estándar. No contar con un programa de capacitación. Entonces, ¿qué hay que estructurar? El programa de capacitación teniendo en cuenta el análisis de las necesidades de formación continua del talento humano, o sea, ¿qué necesita mi equipo de trabajo? ¿En dónde está flojo? ¿Qué debilidades veo? Planificar esas acciones, definir los contenidos relacionados de acuerdo a esas necesidades, duración de las acciones de formación continua, o sea, esto va a tener una vigencia, lo vamos a hacer en una estructura de un año, etcétera. Determinar si se necesitan personas externas o si con el mismo personal del equipo de trabajo, por ejemplo, para el caso de una IPS, si se cuenta con todo el recurso humano que pueda brindar esos contenidos o si definitivamente hay que pedir ayuda, contratar a un capacitador, etcétera. ¿Listo? Adicionalmente, la ejecución, evaluación y seguimiento, es decir, se diseña el documento Word que tenga todos estos puntos, que es lo que pide la norma, se establece el cronograma, normalmente se establece la vigencia de un año, los contenidos mes a mes, pero es muy importante que se ejecute, es decir, que las capacitaciones se lleven a cabo, que se evalúe ese contenido, especialmente si es una IPS, y que se haga seguimiento a la apropiación del conocimiento por parte del personal. Es decir, si estamos capacitando sobre esterilización, ya revisamos conceptos, hicimos los ajustes, aclaramos dudas, etcétera, pues es muy importante que más allá de que las personas pasen el examen, digamos, o que como que al hacer la evaluación uno vea, ah, sí, están contestando bien, tienen un buen resultado, en el día a día de verdad lo pongan en práctica. ¿Listo? Ese es el seguimiento. Entonces, este ya es el primer error. Vamos con el segundo. No contar con concepto sanitario. Esto es de infraestructura. El concepto sanitario es el criterio 17 de infraestructura de la parte de criterios aplicables a todos los servicios. Y básicamente es como otro viaje. Entonces, para poder tener una visita de concepto sanitario favorable, es importante tener en cuenta estos puntos principales. El contrato con el gestor de residuos, el documento de desechos, el reporte de indicadores, en la visita ya los recipientes para desechos que estén en buenas condiciones, que la bolsa corresponda al color del recipiente, la unidad de almacenamiento de residuos, vacunas del personal encargado de manejar los residuos, una correcta segregación en la fuente, es decir, que si se revisa la caneca roja, todo el desecho que haya en esa caneca roja, pues sea de riesgo biológico, ¿listo? O infeccioso, que el equipo esté capacitado en el manejo de desechos, el plano con la ruta interna de desechos, los procedimientos de limpieza y desinfección, el plan de fumigación, las evidencias de las fumigaciones, las hojas de seguridad de los insumos, de los productos de aseo, que los productos de aseo estén bien organizaditos, rotulados, que se conozcan las diluciones, toda la parte de limpieza y desinfección en términos de proceso. El uso de suelo es importante y pues habrá algunos puntos que de pronto, según la ciudad, puedan variar, pero digamos que el tema de uso de suelo ya es algo que está muy generalizado. El documento de salud y seguridad en el trabajo, o lo que tiene que ver, por lo menos para el profesional independiente, en algunos casos es la entrega de esos elementos de protección personal y que estén en buen estado. Entonces, dependiendo del tipo de prestador, dependiendo de la ciudad, puede variar un poquito este requisito. También el tema de vertimientos, hay ciudades donde no, hay ciudades donde siguen revisándolo y también depende del tipo de prestador, entonces hay que tener en cuenta eso. Todo el tema de plan de emergencias, también depende el tipo de prestador, pues será más o menos robusto si el prestador es solito en un consultorio, digamos, independiente o si está dentro de un centro comercial, etcétera. Y el tema de lavado de tanques, obviamente, si dentro de la infraestructura pues tiene tanques. Ahora, si está en un centro comercial o en un edificio que tiene tanques, es importante pedirle a la administración que le suministre los soportes de ese lavado de tanques y las pruebas microbiológicas para poder cumplir con esto. Entonces, como vemos aquí, son varias cositas que hay que ir trabajando para poder solicitar la visita y que la visita tenga un resultado favorable. Continuamos con infraestructura.
El, el error, número 3, el hallazgo número 3 es no evidenciar condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección que respondan a un proceso dinámico. Entonces, ¿se puede tener el documento de aseo, limpieza y desinfección? Perfectamente. Puede estar súper bien diseñado, descritos todas las diluciones, los diferentes productos, cómo hacer el paso a paso, pero si en el recorrido de la visita se encuentra esto, pues realmente ese criterio no está cumplido. ¿Cómo se puede evitar? Hay que capacitar al personal. O sea, es fundamental. Y esta estrategia casi que es una estrategia transversal, porque en la medida en que el equipo entiende, digamos, las implicaciones de un proceso y que no deben quedar solo en el papel, sino que de verdad se deben llevar a cabo en el día a día, pues es mucho más fácil que la persona lo haga. La persona no solamente necesita el cómo tiene que hacerlo, sino el para qué de esa acción que se va a hacer. ¿Listo? Entonces es importante entrar en ese nivel de detalle, explicar los conceptos básicos, que se haga una limpieza terminal, una limpieza rutinaria y obviamente hacer seguimiento a la ejecución de las tareas que están asignadas al personal. Porque pues cuando uno encuentra esto es que la persona encargada de hacer seguimiento pues no lo estaba haciendo o realmente nunca se ha encargado a una persona específica. De hecho, para el caso del profesional independiente, claramente el profesional es el que tiene que estar, voy a utilizar una palabra muy coloquial, en la jugada de qué es lo que está haciendo ese equipo y llegar y decir, venga, o sea, no puedo permitir que esto esté así, porque es que finalmente todo esto es la imagen del consultorio. En estos días vi un reel, me acabo de acordar, en Instagram, creo que fue ayer o antier, un paciente, yo creo que eso no era aquí en Colombia, era como en otro lado por el acento, tal vez como en, eh, no sé, tal vez como en Puerto Rico o República Dominicana, algo así. Y el paciente está así, o sea, como que el profesional se fue y el paciente empieza a grabar la unidad en un estado de oxidación terrible, el piso, o sea, todas las cosas, y el tipo solo decía, cuando uno ve esto, empieza a preocuparse de dónde está sentado, y tiene toda la razón. O sea, cada vez los pacientes más, son más conocedores, y digamos que sería, voy a utilizar la palabra como más inquisitivos en términos de que ya no tragan entero. Todo esto pues realmente no está apoyando la consulta como negocio, ¿no? Bien, continuamos con infraestructura. No contar con superficies de muros o paredes lisas, continuas y de fácil limpieza. Entonces, si esto está el día de la visita, pues claramente este criterio tampoco se va a cumplir. Aquí, nada más que hacer que mantenimiento periódico de todos los espacios. O sea, hay que estar pendiente. A veces el problema es que situaciones como esta se vuelven paisaje, ¿no? Entonces, el día de la visita, como que uno dice, Dios, y eso pues a un ojo, digamos que llega a un nuevo sitio, o sea, una persona que llega con ojos frescos, pues claro, eso resalta y dice, pero ¿cómo así? Porque este proceso de humedad no es de un día, o sea, esto lleva tiempos para que pase así. Este dañito aquí en la pared también, este daño acá también. Entonces es importante estar revisando y hacer mantenimientos periódicos. Otro hallazgo muy frecuente, seguimos con infraestructura. No contar con pisos resistentes a factores ambientales, continuos, antideslizantes, impermeables, lavables sólidos y resistentes a procesos de lavado, limpieza y desinfección. Básicamente aquí, y el hallazgo normalmente es el tema de la fragua. O que hacen reparaciones y entonces queda como, aquí por ejemplo han quedado ay, se me olvidó, baldosas levantaditas, ¿listo? Entonces es importante periódicamente hacer el mantenimiento de la fragua. Algunas personas ya toman la decisión como de cristalizar para que sea algo un poco más duradero y sea más fácil el mantenimiento. Pero entonces hay que tenerlo en cuenta también. Nuevamente, ¿cómo evitarlo? Con mantenimiento periódico. Este también es muy frecuente. Miren que es que en infraestructura hay como muchas cositas. Y todas estas son imágenes, casos de la vida real, ¿no? Falta de mediacañas o mediacañas en mal estado o una mezcla de ambas. Entonces aquí esto todo esportillado, pues obviamente no. Miren acá esto hace tiempos que esto se deterioró y nada. Y aquí no estaba la mediacaña. Entonces, pues hacer una revisión minuciosa, detallada y hacer los ajustes de infraestructura y el mantenimiento.
Bien, pasamos a dotación, el estándar 3, que es el que tiene que ver con toda la parte de equipos biomédicos. Entonces, aquí un hallazgo muy frecuente es no garantizar las condiciones técnicas de calidad de los equipos biomédicos. Hay, aquí hay como varios puntos. Entonces, a veces se tiene el primer paso para cumplir con el estándar de dotación es tener un listado de los equipos biomédicos que incluya marca, modelo, serie, clasificación por riesgo, el registro sanitario, ¿sí? O permiso de comercialización. Muchas personas tienen el formato, a veces no lo tienen con los campos completos, pero a veces sí están los campos completos, pero con espacios en blanco. Entonces se considera que no está correcto. Si es un equipo que no tiene esa información, pues se pone no disponible o no registra, o si es, por ejemplo, un equipo biomédico que no requiere registro sanitario, no requiere, pero no queden los espacios en blanco. ¿Listo? Entonces, eso pues en la parte de documentación, es decir, formatos con información incompleta. Ya en la ejecución, entonces falta de seguimiento del programa de mantenimiento. Por allá hace años se hizo un programa de mantenimiento, se dijo que se hacía mantenimiento semestral, tal mes y tal mes, pongamos enero y julio, pero un año se hizo y nunca más se volvió a hacer. Entonces, obviamente, pues no se están garantizando esas condiciones técnicas de calidad para los equipos biomédicos. Otra situación puede ser que los equipos biomédicos que están aquí en el inventario, que deben ser los equipos que están en uso en este momento en el consultorio, ¿no? No la pieza de mano de hace 20 años, sino los que están en uso, deben tener cada uno de esos equipos la hoja de vida completa con los soportes de los mantenimientos preventivos que haya tenido o correctivos y los soportes de calibración, pues cuando aplique. ¿Listo? Entonces, hemos ido revisando con cada uno de estos cómo evitarlo. Hay que leer el criterio y empezar a revisar, venga, tengo este formato, ¿tiene todo lo que pide el criterio, sí o no? Si no lo tiene, pues si es un Excel, se hace una columna, se agrega una columna y se pone eso y empieza a recolectarse la información, ¿listo? Si está el formato completo, pero falta información, pues empezar a revisar. Venga, miremos las placas de los equipos, esto sí, esto no. De hecho, yo siempre recomiendo que se revise muy bien entre dos personas, una revisa el equipo y la otra va escribiendo, porque muchas veces se manda a hacer, digamos, el tema de equipos y se entregan información que no tiene nada que ver con lo que está en el consultorio. O de pronto lo que está registrado son cosas de hace años y hay que actualizar. Entonces es importante eso. Y obviamente ejecutar el programa de mantenimiento. Debe haber una persona encargada de revisar mes a mes los cronogramas, digamos, la capacitación, del tema de infraestructura, fumigación, extinguidores, todo esto, y esta parte del cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos. ¿Para qué? Para que de verdad se cumpla ese mantenimiento en las fechas programadas. Nuevamente, el seguimiento a todo lo que se haga y muy importante, hay que actualizar. Entonces, si un equipo biomédico se da de baja, debe salir del inventario, sale del programa, sale la hoja de vida, etc. Y si un equipo llega, se compra una nueva lámpara de fotocurado, pues entonces ingresa en el inventario, en el programa de mantenimiento, se le hace su hoja de vida y empieza a tener los soportes de mantenimiento y de calibración que correspondan. ¿Listo? Miren, pues como les digo, estos son casos de la vida real y pues cada vez el paciente es un paciente más educado y que exige una mejor atención, unas mejores condiciones de atención en salud. Vamos con el error número 8. Ya estamos en el estándar 4, que es el de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Y aquí hay varias cositas, pero uno de los principales es un inadecuado diligenciamiento de los listados de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, lo primero que hay que saber es identificar un medicamento y un dispositivo médico. ¿Listo? Validar si se tiene toda la información. Vamos a revisar acá. Entonces, paso 1. Identifico si estoy hablando de un medicamento o un dispositivo médico. Para poder hacer eso, hay que revisar el INVIMA del producto. Entonces, si nosotros tenemos un INVIMA, como este ejemplo, 2015 M- y el número consecutivo, esta M nos está indicando que es un medicamento. Si por el contrario, tenemos un INVIMA que nos dice 2014 DM-consecutivo, nos está hablando de un dispositivo médico. Entonces, lo primero es, identifico si tengo un medicamento o un dispositivo médico.
Aquí una aclaración, cuando tenemos este R4, R3, no es el riesgo, es renovación 2, 3, 4 de ese INVIMA, ¿listo? Y entonces, ya tenemos claro, si tenemos un medicamento o un dispositivo médico, entonces, ¿qué información debo registrar? Para el caso de medicamentos, principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y el registro sanitario vigente. Y para el caso de dispositivos médicos, descripción, marca del dispositivo, serie cuando aplique, presentación comercial, registro sanitario, clasificación por riesgo, vida útil, lote y fecha de vencimiento. Entonces, en este caso, pues aquí a este dispositivo médico se le está poniendo unidad de medida que no es información de dispositivo médico, sino de medicamento. Lo mismo aquí, principio activo, forma farmacéutica. Entonces hay que saber claramente qué información se debe registrar para cada uno. A mí me gusta eh, en un formato medicamentos y dispositivos médicos porque aunque tienen información diferente, también comparten información. Entonces, pues me parece chévere. Pero puede ser un formato para medicamentos, un formato para dispositivos médicos y registrar toda la información. Aquí también es muy importante no dejar espacios en blanco. O sea, por ejemplo, vida útil, aquí todo esto dice no aplica, pero la vida útil se calcula teniendo en cuenta la fecha de fabricación de ese dispositivo médico y la fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, la fecha de fabricación es enero del 2021 y la fecha de vencimiento es enero del 2026. Entre esas dos fechas hay 5 años de diferencia. Entonces aquí pondríamos vida útil 5 años. No, la vida útil no es igual a la fecha de vencimiento. ¿Listo? Ahora, si ese dispositivo médico en el empaque no tiene la información de la fecha de fabricación, pues obviamente se va a tener que poner no aplica porque es imposible calcularla, ¿listo? A veces no está como tal la fecha, pero sí está en el lote, o sea, se puede sacar de alguna forma. Pero si no está, pues eh, es, eh, es imposible calcularla, entonces se pondría no aplica, ¿listo? La serie, por ejemplo, la mayoría de dispositivos médicos en odontología no tienen serie, entonces también no aplica, pero no dejar espacios en blanco, ¿listo? Bueno, aquí entonces ya vimos esto. Ok, no dar cumplimiento al proceso de gestión de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos. Entonces, no es solo contener el documento de todo el proceso de compras en el consultorio o en la clínica, es que en la práctica eso sí se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, si encontramos eh, productos reenvasados en un empaquecito así que está como todo extraño, que no tiene ningún tipo de control, que está hasta sucio, pues como que uno dice, venga, ¿esto qué es? Si además encontramos, por ejemplo, como en este caso, sobrantes de medicamentos, que claramente este tipo de medicamento dice el fabricante deseche el producto sobrante, pues es obviamente también un error. De hecho, este es un hallazgo muy, muy grave. ¿Listo? O cuando se encuentran almacenados en la nevera productos que claramente dicen no refrigerar. Entonces, y obviamente, pues si encuentra uno esto, material, pues que aparentemente está estéril con dispositivos médicos, con medicamentos, pues obviamente no se está llevando a la práctica lo que dice el documento. En términos generales, ¿qué debemos hacer? Documentar y socializar el proceso de gestión de insumos. O sea, todo el equipo tiene que saber cómo es ese paso a paso. Conocer el significado de los símbolos de rotulado de los empaques. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el fabricante aquí nos está diciendo varias cosas. Aquí el primero, este dos tachados, nos está diciendo que no se puede reusar, aquí que tiene que estar en un sitio seco, aquí este es el intervalo de temperatura para saber entre qué temperatura y qué temperatura se debe almacenar, aquí protegido de la luz, em, que no está estéril, la parte del reciclaje, etcétera. Bueno, aquí está la fecha de fabricación, aquí la fecha de vencimiento y aquí está el lote. ¿Listo? Entonces es importante comprender estos símbolos, revisarlos. Mucha gente siempre compra y bota de una. No, porque aquí está la información que nos va a permitir almacenar de forma correcta. ¿Listo? Entonces, ya que entendemos esto, podemos seguir esas recomendaciones del fabricante para almacenar. A mí me parece muy interesante tener una guía rápida de criterios de semaforización de fechas de vencimiento. Entonces, a veces cuando la persona no está tan familiarizada, tener en el cajoncito de insumos o en el mueble de insumos ese semaforito para decir esto es verde, esto es amarillo, esto es rojo, es muy importante, porque es muy frecuente que en el documento esté claro, por ejemplo, verde, más de 12 meses.
para vencerse. Amarillo entre 6 y 12 y rojo menos de 6. Está en el documento. Pero cuando se le pregunta a la persona, ah, sí, el rojo es que está vencido. No, pues si está vencido no puede estar en el consultorio. Entonces, si va teniendo esa guía rápida así chiquita, es como una ayuda técnica que le permite ir apropiando ese conocimiento y entonces va a saber muy bien cuándo poner, cuándo cambiar los stickers, ¿no? Porque pues una cosa es que esté en el documento y otra cosa es que todas estas cajitas deben tener el sticker que indique la semaforización, pues precisamente para rotar adecuadamente y que no se pierda ningún producto. En términos de el almacenamiento también, que el equipo sepa interpretar el termómetro. Yo he visto personas que no saben la temperatura, la humedad. De hecho, tienen el termómetro en Fahrenheit y escriben unos números todos raros y decían, no, es que estamos a, bueno, aquí no me acuerdo cómo se hace la conversión, pero por decir algo, si estamos en una nevera, mirando una nevera y la nevera normalmente debe estar entre 2 y 8 grados y ellos dicen, no, es que está a 50. O sea, le dije, ¿50 qué? Nos estaríamos carbonizando, o sea, y en una nevera no puede estar. Y así, meses de meses escribiendo. Entonces es importante que se tengan claros cuáles son como esos parámetros normales y cuáles serían esas temperaturas que empezarían a indicar, oiga, alerta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la anestesia normalmente dice almacénese a temperatura inferior de 30 grados centígrados. Si estamos en un sitio muy caliente, y sin aire acondicionado estamos bajo sombra a 32, 35, pues claramente esa anestesia no puede estar almacenada en el mueble o en el almacén de insumos porque se puede naturalizar. Tendrá que estar refrigerada. Pues habría que mirar cuál es el intervalo de temperatura o validar eso, porque si está a más de 30, pues puede deteriorarse. Entonces todo eso es importante. ¿Listo? Obviamente tener termigrómetro, registrar oportunamente y mantener las zonas de almacenamiento ordenadas y limpias. Vamos entonces ahora con procesos prioritarios. El hallazgo de los más frecuentes, sobre todo para profesionales independientes, es no contar con evidencias de las actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. Entonces, le preguntan a la persona sobre todo el tema de seguridad del paciente y puede decir, no, es que en mis 36 años de práctica aquí, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada. Eso realmente no es cierto, porque en todos los servicios de salud siempre pasan cosas, no necesariamente el super evento adverso, pero pasan cosas, incidentes, situaciones o complicaciones de pronto que deben analizarse y deben gestionarse. Entonces, lo primero es que se deben tener claros los riesgos. Si yo no sé cuáles son los riesgos a los que se expone el paciente cuando está en la clínica o en el consultorio, pues muy difícilmente los voy a identificar. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, tener una matriz de riesgos para decir, venga, los riesgos generales son, por ejemplo, que un paciente se caiga, por ejemplo, que un paciente se infecte, por ejemplo, que un paciente tenga alguna situación asociada al uso de medicamentos o de un dispositivo médico. He visto pacientes que de pronto por no enroscar bien la jeringa cárpule, se está aplicando la anestesia, se desbarata la jeringa cárpule literal y entonces una parte de la jeringa em, golpea un lateral sano y lo fractura. Eso es un evento adverso asociado a un dispositivo médico. Entonces, sí pasan cosas y es importante poder identificar situaciones. Una laceración, bueno, un daño a diente adyacente, un sangrado, una alveolitis. O sea, hay muchas situaciones que uno debe tener en cuenta y pues obviamente de acuerdo a los servicios habilitados pueden ser más o menos. ¿Listo? Pero lo primero es capacitar al personal en los riesgos, o sea, que todo el mundo sepa, oiga, sí, una caída es un evento adverso. Que el paciente se trague el seguro, la turbina, la pieza de alta, que he visto casos, es un evento adverso, o sea, y es un riesgo, o sea, yo no puedo permitir que eso pase porque es una deglución de un cuerpo extraño. Entonces, todo ese tipo de cosas deben ser claras, ¿listo? Una vez que uno tiene claro los riesgos, entonces es mucho más fácil detectar. Está uno como con las antenitas para, venga, ¿qué puede pasar? Cuando se detecta, entonces se analiza y se gestiona, ¿para qué? Para evitar que eso vuelva a pasar. Y no necesariamente van a ser eventos adversos, que es cuando hay daño, pueden ser incidentes, situaciones de riesgo que no generan daño al paciente, casi, casi, pero no, y son la clave de un programa de seguridad del paciente. Cuando se analizan muy bien los incidentes, se cierran las brechas, se reduce muchísimo el riesgo de que se presenten eventos adversos. Entonces es muy importante. Y obviamente tener un consolidado, una casuística.
Entonces, el día de la visita le dicen a uno, uno puede decir con toda tranquilidad porque no pasa nada, es decir, eh, eh, todos los servicios de salud del mundo tienen eventos adversos y en la medida en que sean autocríticos, los analicen y los gestionen, pues van a cerrar esas brechas. Taparlos, meterlos debajo de la alfombra, pues realmente no trae ninguna ventaja para el prestador. Entonces uno puede decir con toda tranquilidad, ah, sí, en enero resulta que escribí en la historia del paciente equivocado. Eso es un incidente. Ok, lo gestioné, ya no vuelvo a tener dos pantallas del aplicativo abiertas, sino que solamente en el que estoy trabajando. Listo. En febrero, ah, sí, en febrero tuvimos una laceración. En marzo no pasó nada. En abril, tal cosa. Eso es un consolidado. Y entonces uno va pudiendo tener una casuística. Entonces, si por ejemplo uno dice, oiga, sí, como que estamos teniendo muchas infecciones, ¿qué está pasando? Tenemos procesos de limpieza y desinfección deficientes, hay fallas en todo el tema de esterilización o estamos fallando en la educación que le estamos dando al paciente. O sea, no somos claros en esas recomendaciones. Y recordemos que la mayoría de los pacientes, más del 50% de los pacientes, olvidan la recomendación una vez salen del consultorio. Entonces, ese tipo de cosas le permiten a uno analizar para hacer las mejoras. Listo. Ahora, seguimos en procesos prioritarios, vamos con el hallazgo número 9. No contar con todos los procedimientos que se realizan en la consulta, documentados, o sea, ya sabemos, escritos, y que incluyan el enfoque diferencial, talento humano responsable, equipos biomédicos, medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos. Entonces, algo así como esto, pues hay muchas formas, pero es como para que se den una idea, todos los procedimientos que se realicen se deben documentar. Entonces, examen clínico, hago resina, hago amalgama, yo hago coronas. Entonces, ese paso a paso debe estar documentado y debe tenerse clarísimo quién es el talento humano responsable. Entonces, por ejemplo, si es un odontólogo general, pues profesional en odontología y si tiene auxiliar, pues con la auxiliar, ¿cierto? Y si no, pues él solito. Ese es el talento humano responsable. Equipos biomédicos, pues dependiendo, digamos que es una profilaxis, ok. La unidad odontológica con buena succión, pieza de baja, micromotor, eso, ¿cierto? Medicamentos, digamos que para eso no. Dispositivos médicos, guantes, tapabocas, elementos de protección personal, inyectores, ta. Allí se va describiendo eso y luego el paso a paso de la atención. Siempre ajustar el documento al quehacer del consultorio, porque uno puede tomar documentos base de muchas partes de internet, todo eso, y está bien para no enfrentarse a una hoja en blanco. Pero, pues, si uno no tiene equipo de rayos X, ¿cómo va a poner? Se toma radiografía, ¿no? Porque eso realmente no corresponde y mucha gente se ha rajado por eso, porque cuando dicen, ¿cómo así que se toma radiografía y usted aquí no tiene rayos X? O sea, ni veo rayos X ni está el servicio habilitado. Entonces, pues queda como plop. ¿Listo? Debilidades en la ejecución del proceso de esterilización. Uy, esto sí es un hallazgo que es súper frecuente. O sea, el documento puede estar perfecto, teóricamente súper bien estructurado, pero la ejecución fatal. Entonces, en la visita van y encuentran el detergente enzimático, voy a poner aquí esto, el detergente enzimático por acá y el instrumental rebosándose, o sea, no está haciéndose el proceso de descontaminación como tiene que ser, así o en glutaraldehído, cualquiera de los dos, ¿listo? Bolsas cortadas y reusadas. Cero control al proceso de esterilización, entonces el formato parcialmente diligenciado y sin ninguno de los indicadores. Y entonces todos los indicadores en un cajón porque no los pusieron a tiempo, entonces los tenían allí para ponerlos, pues, como que poner al día eso. Cuando se va a mirar el instrumental almacenado, bolsas mal selladas, rasgadas, perforadas. Cuando sale el instrumental del autoclave, bolsas húmedas, recordemos que las bolsas húmedas se consideran contaminadas. Y hay personas que no interpretan bien el resultado del indicador biológico, que sabemos que el biológico es el rey del proceso de esterilización, o sea, es el que nos dice de verdad si el proceso es efectivo, porque es el que indica si las esporas se eliminaron o no. Entonces, cuando tenemos este indicador que es amarillito acá, que es un indicador positivo al crecimiento de esporas, las personas piensan que está el proceso bien, cuando realmente el proceso está mal. Entonces, pues aquí hay muchísimo, o sea, hay como muchísimas variables de lo que puede no salir bien en la visita, pero es importante entonces conocer el proceso. Nuevamente, capacitar al personal, establecer el proceso, el paso a paso del proceso, documentarlo, socializarlo y controlar el proceso. Tiene que haber una persona que diga, venga, hoy llegué temprano al consultorio, miremos cómo están esas bolsas.
ay, venga, aquí tenemos un montón de instrumental con la fecha de vencimiento de la esterilización vencida. Entonces, hay que hacer seguimiento y hay que saberlo controlar. Hay personas que no ponen indicadores, que no hacen el control con biológico una vez a la semana y ese es un hallazgo, pues, bastante delicado. Porque recordemos que todos los hallazgos que se relacionan con la seguridad del paciente son hallazgos de cierre, ¿no? Entonces, este es un punto crítico. Otro punto crítico, el tema de el reuso. Entonces, puede que el documento esté bien teóricamente. En eso ya le pasó a alguien. El documento teóricamente estaba muy bien, pero el auxiliar no estaba ejecutando una parte del proceso porque le daba pereza. Entonces, la parte del el registro no lo estaba haciendo bien. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, en este caso que se pueden ver aquí, discos Soflex rehusándose cuando el fabricante está diciendo que no se puede hacer, pues ahí ya estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el primer paso del reuso es, yo puedo rehusar aquello que el fabricante me permite rehusar. Si no me lo permite, pues tengo que desecharlo. Entonces, aquí es esto. Otro hallazgo son los freseros, que el fresero per se no tiene ningún problema. El tema es que los empaques que se hagan del material a esterilizar se deben hacer de tal forma que ese contenido del empaque sirva para un paciente o un proceso. Entonces, cuando se ponen 25 fresas en un fresero, se abre el fresero a las 7 de la mañana y las fresas empiezan ahí a recibir todos los aerosoles y entonces utiliza las fresas en el paciente a las 7, de las 8 a las 10, o sea, las del mismo fresero, pues claramente no se está controlando adecuadamente el reuso. Y peor aún, no lo puse aquí, pero a veces la fresa sale de la boca del paciente al glutaraldehído, cuando eso no se hace. ¿Por qué? Porque todo material que se vaya a hacer, que se vaya a procesar en desinfección de alto nivel, primero tiene que ser descontaminado en detergente enzimático, lavado y secado para pasar al glutaraldehído. Y adicionalmente, las fresas deben ser esterilizadas, no deben ser procesadas con desinfección de alto nivel. Entonces, pues son como variables. Y aquí, por ejemplo, se hace un procedimiento de desinfección de alto nivel, pero luego se tiran todas las cubetas en el cajón, entonces pues realmente están contaminadas. ¿Cómo se puede evitar? Lo primero es identificar qué se puede reusar y qué no se puede reusar. Se debe establecer un reuso máximo de fresas, de limas, se debe diseñar ese proceso de reuso, se debe documentar y socializar con el equipo y obviamente hacer seguimiento a que el proceso se está ejecutando como se estableció. Bueno, el hallazgo 12 es no contar con información documentada y evidencia de la adopción y ejecución de las prácticas seguras. Entonces ya sabemos que información documentada es que no está el documento, o sea, no está escrito. Pero otro punto importante es que pueda que el documento sí esté, pero en la práctica no se evidencia. Entonces, estas son las prácticas seguras: identificar correctamente al paciente, gestionar una adecuada comunicación, garantizar la funcionalidad del consentimiento informado, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, mejorar la seguridad de los productos, de los procedimientos quirúrgicos, prevenir y reducir el riesgo de caídas, detectar y prevenir y reducir infecciones asociadas a la atención en salud, eso significa IAS, detectar, analizar y gestionar eventos adversos. Ok, puede que el documento esté con todos los puntos o un documento por cada una, pero en la práctica no se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, identificar correctamente el paciente. En el documento dice que se hace con nombre completo y número de documento de identificación, pero cuando se van a mirar las historias clínicas, las ayudas diagnósticas, digamos, una persona, o sea, yo, Luisa Fernanda Contreras Fajardo, cédula 66904341 de Cali, así debería estar rotulado todo y así debería estar la historia clínica. Ah, no, solamente Luisa Contreras. Pues claramente la práctica no está implementada en el día a día. O, por ejemplo, ¿cómo evitar caídas? Entonces, señalizar zonas húmedas, no, está el reguero porque trapearon y dejaron el reguero y no le pusieron el letrerito de piso húmedo. Ese tipo de cosas, pues, son las que muestran la incongruencia, ¿listo? Nuevamente, hay que socializar todo lo que se haya documentado. O sea, lo primero es establecer el documento y una vez que se ha documentado, que se ha escrito todo, pues entonces eso se socializa con el equipo y adicionalmente pues se empieza a hacer el seguimiento, a que se cumpla lo que se dijo. Pasamos ahora al estándar de historia clínica y registros. Entonces, este hallazgo también es súper frecuente. Un inadecuado diligenciamiento de la historia clínica, básicamente espacios sin diligenciar, siglas, enmendaduras, eh, sin fecha y hora, sin firmas, espacios en blanco, los consentimientos parcialmente diligenciados. Entonces, es muy importante recordar que la historia clínica es un documento legal,
privado, sometido a reserva, que la verdad es el que nos va a salvar en caso de una demanda o un evento adverso. O sea, si no está escrito en la historia clínica, no hay nada que hacer. Entonces, la resolución 1995 de 1999 sigue siendo la mamá de la historia clínica. Allí dice cómo tiene que diligenciarse. Sin tachones, sin enmendaduras, sin espacios en blanco, de forma cronológica, lógica, racional, en el momento de la atención o inmediatamente después, con fecha y hora, con firma de quien realiza la atención. Entonces, seguir todos esos puntos y hay que hacer una auditoría de estas clínicas. No importa que sea un profesional independiente, coger dos o tres historias y a conciencia llegar y decir, venga, esto, Dios mío, estás todo esto en blanco. Vea, el ontograma no lo hicimos. Ojo, el ontograma es fundamental, ¿no? Entonces, en la medida en que uno empieza a identificar esas falencias, o sea, identifica las brechas, pues empieza a decir, bueno, venga, yo definitivamente no puedo seguir tachando esto, no puedo seguir utilizando corrector, o cuando es en medio magnético, pues validar la digitación, porque a veces los errores de digitación hacen que una historia clínica sea incomprensible. Entonces, ese punto es importante. Recuerden que la responsabilidad del diligenciamiento es del profesional, ¿no? Uno puede pedirle al auxiliar o le puede dictar al auxiliar, pero yo siempre digo, revise porque pues finalmente el profesional es el responsable. El hallazgo 14 es no contar con un adecuado procedimiento de consentimiento informado que incluya los mecanismos para verificar su aplicación, para que el paciente o el responsable puedan aprobar o no documentalmente, es decir, mediante la firma, si van a aceptar el procedimiento propuesto. Entonces, aquí básicamente es que el consentimiento informado como tal, el formato, no tiene los campos que se requieren para cumplir esto. Entonces, revisen que el consentimiento informado tenga qué es lo que se va a hacer. O sea, exodoncia, aclaramiento, lo que sea, ¿no? ¿Para qué se va a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo, los beneficios de ese procedimiento? ¿Listo? Objetivo y beneficios. Riesgos más frecuentes y más graves. ¿Listo? Alternativas disponibles. La primera alternativa siempre es no se haga nada, o sea, no se haga la extracción, pero ¿qué puede pasar si no se la hace? No se haga el aclaramiento y pues, ¿qué va a pasar? ¿Listo? ¿Qué hacer si se necesita más información? Venga, ¿a quién recurro? No, tal y tal cosa. Y revocabilidad, es decir, que en cualquier momento el paciente puede decir, no, sabe que yo sí le dije que me iba a hacer la extracción, pero no, ya decidí que no. Entonces, ok, listo, no hay problema. Mi recomendación es que si decide no hacerlo, también firme un desistimiento para que quede como esa evidencia, ¿no? Y que él está asumiendo los riesgos de no hacerse la extracción, porque pues también es importante, y a veces sale la persona a decir, no, pero ¿cómo así? Es que a mí nunca me dijeron que me iba a pasar esto si no me sacaba la muela, o que tenía que hacerme la endodoncia antes de la corona, porque si no, nunca. Entonces, pues es bueno eso. Pero súper importante revisar que el consentimiento tenga como todo es como un camino, ¿no? O sea, como que es como uno va llevando al paciente así, para que al final pueda tomar la decisión y decir, listo, sí, me voy a hacer la extracción o no, definitivamente no voy a asumir ese riesgo. Y por último, el hallazgo número 15 no tener los registros al día. Entonces, pueden estar los formatos, pueden estar los documentos, puede estar todo, pero sí, el registro de esterilización no está actualizado, pues finalmente no hay nada. Si la toma de temperatura y humedad tampoco está al día, no, es que hasta ayer, es que siempre lo hacemos, pero es que esta última semana, no. ¿Listo? Si el inventario de medicamentos, dispositivos médicos, insumos tampoco está. Las alertas sanitarias, no, es que justo, sí, es que este año no hemos comenzado a hacerlo, no. O el reporte de tecnovigilancia. Lo que yo les recomiendo es identificar las tareas que hay que hacer, establecer esa frecuencia en la que se deben hacer las tareas y asignar un responsable. Nuevamente, pues en el caso, por ejemplo, el profesional independiente que está con el auxiliar, seguramente será entre ellos dos que van a repartir esas tareas. Para el caso de la IPS, pues puede haber, digamos, un mayor número de personas, entonces seguramente se van a distribuir esas tareas. ¿Listo? Y hay que hacer seguimiento a los pendientes y a la ejecución. Es decir, venga, nos falta hacer tal cosa, listo, eso está pendiente. Y también a la ejecución. Venga, la auxiliar sí hizo, sí está haciendo el registro. Yo tengo personas muy cercanas a mí, amigas muy, muy, muy cercanas, que ya este año han tomado la decisión porque precisamente al final del año pasado se dieron cuenta que les decían sí, 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 y resulta que no. Entonces, cuando fueron a ver todo el proceso de habilitación que habían pagado, habían organizado y todo esto, pues realmente está todo caído porque cero evidencias, cero reportes de tecnovigilancia, cero revisión de alertas, eh,
lo de temperatura y humedad por allá súper desactualizado como desde octubre. Entonces, realmente así, pues no hay visita que pase. Finalmente, la visita de habilitación es una foto del momento y la evaluación que se hace con base en lo que se evidencia en ese momento. Por lo tanto, todos los días se deben gestionar las tareas que correspondan, de acuerdo a la frecuencia, para estar preparados, porque, pues, de lo contrario, como dije ahorita, lo más probable es que la visita no se logre pasar. Y uno puede ser muy bueno, pero realmente si uno le anuncia en la visita, como dice la norma, que un día hábil antes, o sea, que uno le pueden avisar, digamos, podrían haber avisado hoy a las 5 de la tarde, que mañana a las 8 de la mañana, pues si uno tiene todo súper desbaratado, es muy fregado que uno lo haga, la verdad, porque además con ese nivel de estrés, de ansiedad, de molestia, de rabia, etcétera, pues no va a fluir. Lo mejor es ir preparando poco a poco. A mí me gusta utilizar una lista de chequeo, empezar a revisar, bueno, esto está, esto no está, y hacer seguimiento a los pendientes. O sea, venga, ya hizo el curso de violencia sexual. No, es que está el día. Ah, bueno, listo. Entonces, luego, ya tiene el diploma del curso, ya tiene el certificado, ya tiene la asistencia. Todo ese tipo de cosas es importante. Y así con todo, ¿listo? Con lo del técnico de mantenimiento, etcétera, etcétera. Porque a veces en el día a día pues a uno lo consume la tarea y se le olvida que tiene ese pendiente. Entonces, yo tengo muchas cosas en el calendario de Google, pero aún así, yo tengo aquí mi agenda y yo todas las cosas del día las pongo aquí. Entonces, por ejemplo, ahorita ya voy a marcar que ya di esta charla y listo. Porque si no, se me olvidan. Y por ejemplo, hay una cosa que no puedo hacer hoy, ya la puse, mañana la hago. O de hecho, yo ya le escribí a la persona, pero no sé si me respondió ahorita. La puse mañana por si cualquier cosa, hacerle seguimiento a eso para poder organizarlo. Así, la novedad del, por ejemplo, no, es que no he hecho la novedad del cambio del teléfono del correo. Ponga la notica, porque si de pronto no he hecho la novedad, justo le anuncian la visita a ese correo, pues que se bloqueó, que no sirve, etcétera, y entonces el día de la visita, pues, ay, no, es que llegaron sin avisar. No, se avisaron, pero pues usted no ha actualizado, o el teléfono, la dirección, etcétera. Entonces, bueno. Muchísimas gracias. Es hora de poner en práctica lo aprendido. Espero que les haya gustado. Quisiera mirar, como ahorita no podía ver los comentarios, quisiera mirar si hay alguna duda, alguna inquietud. Voy a dejar de compartir acá. Y claro que sí, gracias Bueno, Luisa por toda esta información tan valiosa. Y sí, acá estuvimos súper pendientes tomando nota de todas las preguntas que nos iban dejando, entonces bueno, te voy a ir leyendo algunos de nuestros comentarios para que entonces le podamos contestar a nuestros bien, doctores. Entonces, por aquí por favor. iniciamos y nos preguntaban desde muy al inicio de la conversación, y es que si Sí. cualquier curso de código fucsia puede servir, y si el curso de violencia sexual, o sea, cada cuánto se debe hacer. Bueno, listo. Entonces es una pregunta muy importante. Yo recomiendo, por mi experiencia, que si somos odontólogos, tomemos un curso enfocado en un servicio de odontología. ¿Por qué? Porque obviamente la atención integral a una víctima de violencia sexual, como su nombre lo dice, es integral. Y este manejo, o sea, la ruta se activa en un servicio de urgencias. Nosotros, pues, no somos ni siquiera, o sea, nosotros somos de la consulta externa, nosotros no nos vamos a ir a meter a urgencias, pero sí es muy importante conocer del tema porque está demostrado que hay pacientes víctimas de violencia sexual que pronto sufren en el momento de la agresión también un tema en cavidad oral, por ejemplo. No solamente son mujeres, pero la mayoría son mujeres, entonces de pronto la mujer es violentada, se cae, tiene una fractura de un central superior. Entonces voy a decir algo muy coloquial, o sea, la señora ya ha sido violentada sexualmente, lo que pasa es que eso es interno, ¿cierto? Pero la fractura es externo, o sea, yo me comunico a través de mi sonrisa. Violentada y chimuela, pues tampoco. Entonces la persona que quiere, o sea, ¿qué decisión toma? Me voy para el odontólogo a que me solucionen esto y ya luego pues miro lo otro. Porque de hecho a veces la persona ni siquiera, como es un tema tan fuerte, a veces las personas le echan tierra al asunto y no quieren activar la ruta. Entonces nosotros como odontólogos debemos conocer eso. De hecho, yo apoyo a la Federación Odontológica Seccional Valle y Risaralda dictando esa charla. Si hay alguien que no está capacitado, el 27, o sea, dentro de 8 días, tenemos charla con la federación a las 6:30 de la tarde y el 1 de marzo a las 9 de la mañana con Risaralda. ¿Listo? Entonces, esa sería mi recomendación. ¿Para qué? Para de verdad tener una información que yo pueda aplicar en el consultorio. Mucha gente me dice, no, es que yo lo hice con el instituto, yo no sé qué, pero yo no entendí nada. Ahora, en términos de normas, si tienen ese certificado, les va a servir. ¿Listo? Mientras el certificado no tenga fecha de vigencia.
Es decir, si el certificado dice válido hasta, digamos que lo hicieron en el 2020, era hasta el 2022, pues claramente ya no sirve. Pero de lo contrario, si son, por ejemplo, los certificados de la federación, no tienen vigencia. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a conceptos técnicos que ha pedido la Federación Odontológica, no se tiene que actualizar mientras la resolución siga siendo la misma y actualmente es la misma, la 0459 de 2012. Lo que pasa es que esa resolución dice que el protocolo se deberá actualizar cada 2 años, pero era el ministerio el que lo tenía que hacer, no lo ha hecho, no somos nosotros. ¿Listo? Y recordemos lo que les dije el artículo 18. En ningún lado dice ese criterio, que es el criterio 10 de talento humano, que dicha certificación debe ser renovada cada 2 años. Entonces, no hay ningún problema, pero si el certificado tiene vigencia, pues ahí tenemos, porque es un tema ya del certificado. Doctora Luisa, bueno, por aquí nos preguntan, ¿se ha Ujú. probado o hay pruebas de que se afecte la salud de los pacientes ante la falta de mantenimiento de los equipos biomédicos en un consultorio odontológico? Claro, si se le cae la lámpara al paciente en la cara, en la cabeza, sí, lo que les dije, si por ejemplo no se tienen las piezas de mano bien organizadas y entonces el seguro de la turbina está flojo, y eso se suelta y el paciente se lo deglute, claro que sí, entonces sí. Perfecto. Por aquí nos preguntan, ¿para qué sirve registrar la temperatura y la humedad de la nevera y o el consultorio? Bueno, entonces como estábamos viendo, los productos, llámese dispositivos médicos o medicamentos o insumos, tienen unas condiciones de temperatura que se deben respetar. Yo les puse un ejemplo que si estamos en la costa Caribe y sin aire acondicionado estamos a 33 grados centígrados y la anestesia dice que debe ser almacenada a temperatura inferior a 30 grados. Si yo no tengo un termohigrómetro, ¿cómo voy a saber que la temperatura que tengo en el consultorio me está afectando los medicamentos? ¿Listo? Hay productos que dicen que deben ser almacenados entre 2 y 10 grados. Pues, pues yo estoy en Cali, claramente nosotros aquí a temperatura ambiente no podríamos tener eso. Hay que tener una nevera y hay que controlar la nevera porque, ojo, si yo no controlo la temperatura de la nevera con el termostato y eso se me viene por debajo de 0 grados y empieza a congelar, pues se me va a dañar el producto. Entonces, es una variable que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Perfecto. Por aquí nos dice la doctora Andrea, ¿qué diferencia hay entre las hojas de seguridad y las fichas técnicas? La información que está, porque en las hojas de seguridad tienen muchos temas químicos de manejo de desechos y tienen unas siglas de una, a ver, ¿cómo puedo llamar yo? Es como una legislación que deben cumplir los productos. Entonces, la ficha técnica le va a explicar las cosas generales y cómo se usa, etcétera, etcétera. Pero la ficha de seguridad tiene temas de toda la parte de riesgo para la salud de la persona, ¿listo? Y cómo se puede desechar y si es un desecho que tiene tal denominación, entonces tiene unos simbolitos, etcétera. Perfecto. Por aquí ya como casi finalizando las preguntas, nos dicen, ¿reusar o reutilizar las bolsas genera fallas en la esterilización? Claro que sí. Primero que todo, las bolsas tienen clarísimo, si no la tienen en la caja, la tienen impresa en cada bolsa, que es un dispositivo médico que no se puede reusar. Tiene un 2 tachado. Grande, 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 grande. Eso significa que ya arrancando de allí es un dispositivo médico que no se puede reusar. O sea, ese es un hallazgo de cierre. Es un hallazgo muy grave. Entonces, ahí hay una falla, ¿cierto? En términos em, de no respetar las condiciones del fabricante. Pero, adicionalmente ya, en términos del proceso de esterilización, para que un material se considere esterilizado, se tiene que mantener íntegro el empaque. ¿Eso qué significa? Que si yo saco del autoclave el paquete con el instrumental básico, pero resulta que ¡pum! Se perforó con la punta del explorador, eso es muy frecuente, ¿no? Entonces se perforó, ese paquete está recién sacado, está contaminado. Y estaba súper bien sellado por todas partes, pero se perforó. Imagínense una bolsa que están reusando, ¿qué es lo que hace la persona? Porque yo las he visto, o sea, yo tengo unas fotos, pues,
¿qué escoge la bolsa? Digamos que esta es la bolsa, ¿cierto? Entonces, como las bolsas vienen son autosellables, entonces no las sellan por ahí, sino que hacen otra cosita por acá y entonces luego hacen así, como 10 dobleces, doblo y doblo y doblo y doblo, pensando que estoy sellando súper bien esto, dizque para que no le entre el aire y lo contamine. Falso. De hecho, se puede tener selladora, pero si no se sella bien, sino que queda así como un recogido, como cuando hay un surcido en costura, esa bolsa se rompe, se rasga el sello. Entonces, con selladora se tiene que validar que quede perfectamente horizontal. Con las bolsas autosellables tiene que quedar perfectamente sellado y en la medida de lo posible proteger las puntas de los elementos que pueden perforar las bolsas y obviamente también al momento de almacenar no comprimir el material porque si yo aturugo eso en el cajón pues obviamente voy a rasgar o voy a perforar la bolsa. Entonces no se puede hacer. Aquí nos pregunta la doctora Angie, ¿la ampolla biológica es cada semana? Sí, señora, el control biológico se hace al menos una vez por semana, al menos una vez por semana. Se debe hacer siempre que el autoclave tenga una reparación mayor, entonces se lo llevaron o le hicieron la reparación en el consultorio. Esa primera carga va con un biológico para saber si efectivamente quedó bien, ¿listo? Y cuando hay material implantable, o sea, por ejemplo, una central de esterilización de un hospital que tienen mucho material de osteosíntesis, ellos pueden hacer cada carga con un biológico. ¿Por qué? Porque si hay material implantable, esa carga va con un biológico. O sea que yo les diría que si ustedes tienen eh, algún tema de implantes o algo así, yo validaría que esa carga específica, algo que sea mucho más invasivo, se controlará con un biológico, pero al menos una vez por semana. Perfecto, por aquí tenemos a muchos doctores interactuando con nosotros y nos Sí, dicen, veo. bueno, la doctora Miriam dice, tengo dos preguntas. La primera, ¿por Ujú. qué el consultorio de un profesional independiente no puede tener un nombre comercial? Y la segunda es, si el consultorio tiene varios profesionales independientes, ¿se puede evolucionar todo desde un mismo software o cada uno debe tener pues un propio software? Bueno, entonces con el tema del nombre comercial, a ver, eso tiene tanto de ancho como de largo, porque realmente pues toda persona natural puede tener una marca, un nombre comercial. De hecho, mucha gente lo hace por temas de seguridad. El tema es que, digamos, no debe dar lugar como a que sea una clínica, ¿sí? Puede ser como, por ejemplo, Sonrisa Sana, doctora Luisa Fernanda Contreras. ¿Listo? Como que se hable que es un profesional independiente. Lo que pasa es que a veces hay ciertos híbridos allí que son un poquito complejos. Y hay que tener en cuenta que también cuál es la publicidad que se está dando. Yo he visto muchas personas que son profesionales independientes, tienen un nombre, y adicionalmente en esas, ¿cómo se llaman? Como en la publicidad que ponen en las ventanas, en esos opalizados o algo así, entonces dice endodoncia, ortodoncia, cirugía, odontopediatría, O sea, es un odontólogo, un profesional independiente que tiene todas esas especialidades, no. Entonces, eso es una publicidad engañosa. Uno podría poner, si es una persona que, digamos, tiene varias competencias, odontología integral o algo así, y si es, digamos, un periodoncista, puede poner odontología general y periodoncia, o periodoncista, o como quiera. ¿Listo? Sé que en algunas partes es muy complejo eso, pero la verdad, lo hemos hablado con temas de la federación, y pues es que en ninguna parte dice que el profesional de salud es el único que no podría tener pues como una marca comercial, un nombre comercial. Lo que pasa es que es importante es cómo se estructura. Y ahora, el segundo tema del aplicativo, pues miren, allí creo que es un tema álgido en este momento con todo el tema de RIPS, y es que ahí tienen que revisar con el aplicativo. Yo, cuando hago una auditoría de historias clínicas que pido, o cuando yo asesoro a alguien en un proceso uno a uno, o bueno, yo tengo un programa que se llama Habilitación Práctica para Odontólogos, entonces yo les explico y les digo, vea, cuando usted va a validar eso, ¿qué tiene que tener en cuenta? Uno, genere la historia clínica como si la fuera a llevar a un tribunal de ética o como si el paciente se lo hubiera pedido, ¿sí? Entonces, si yo genero ese PDF en el aplicativo y llega y me sale, digamos, el examen clínico lo hizo Pepito, ¿cierto? Pepito le hizo la primera resina. Luego, entonces,
necesitamos una endodoncia. Viene mi amigo endodoncista que también es profesional independiente y entonces llega y yo tengo un aplicativo como con 5 usuarios, pero el aplicativo es mío. Yo soy la que pago pues como el acceso al aplicativo. Él llega y entra con su usuario y contraseña. Sí, pero cuando se genera la historia clínica me queda la evolución acá y eso hace que sea una IPS. ¿Por qué? Porque esa persona está amparando todas las otras evoluciones. Miren, en odontología tiene que funcionar y si el aplicativo les permite separarlo y que cada uno tenga historia clínica absolutamente separada desde la valoración hasta el final, pues estaría bien, pero por eso lo tienen que revisar con el proveedor. Esto tiene que empezar a funcionar desde mi punto de vista, como cuando uno va al médico internista. Entonces uno va donde el internista le evoluciona y le dice, ah, bueno, sí, listo, los exámenes, ta, ta, ta. No, pero sabe que usted necesita ir al endocrinólogo. Pueda que el endocrinólogo vaya por la tarde al consultorio, pero el endocrinólogo entra con su aplicativo que él paga, con su usuario y contraseña, hace toda la historia clínica completa, no se pega de la del internista porque es otro profesional, sino que él llega y hace, abre todo, ta, 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 y le dice, ah, bueno, listo, sí. Bueno, listo, mándele esto al internista que está bien o está mal o hay que hacer lo que sea. Porque el problema es que ese híbrido ahorita va a ser muy complejo porque cómo se va a facturar, perdón, primero cómo se van a hacer los RIPs y quién tiene que facturar electrónicamente, cómo lo va a hacer. Entonces, mi respuesta sería valida perfectamente con el proveedor de software, pero yo creería que ya, pues no sé, seguramente sí pueden hacer algunas cosas, no sé si la historia clínica puede salir completa o no. A mí algunas personas me han dicho, no, definitivamente la historia clínica sí me la pueden separar, pero me queda incompleta. Si la historia clínica está incompleta, el día de la auditoría va a estar mal, porque cuando revisan en la visita de habilitación, cogen 2, 3 historias clínicas y empiezan, ah, venga, pero esto no tiene los campos, no tiene no sé qué, ahí esos ya son hallazgos. No necesariamente de cierre, ¿no? Pero ya va a haber un proceso administrativo que eso implica empezar a hacer un acta, no sé qué, y algún día le pueden decir, ah, si usted yo no sé cuántos millones porque usted no cumplió. Entonces, pues yo validaría desde ese punto de vista. Primero que todo, tira una historia clínica, como si te la pidiera el paciente, y con eso tú te das cuenta si te quedan atadas todas las evoluciones, eso pues ya, si te sale una historia clínica, si tú la presentas, te dicen, usted es una IPS, y ya ahí puede terminar la visita y ya una sanción grande, ¿listo? Porque dicen que está funcionando como IPS sin haber hecho la habilitación que le corresponde, y conozco personas que les ha pasado. De hecho, conozco personas que la cerraron por eso. Em, pero lo primero es que generes la historia clínica, a ver cómo te va con eso y hables con el proveedor para saber qué opciones hay. Listo. Súper, doctora. Aquí nos preguntan, bueno, hay dos preguntas en una. Dice, ¿los Dime. reportes de evento adverso que vienen en la Ujú. historia clínica digital sirven para presentar a los visitadores? ¿Son válidos o hay que diligenciar siempre el formato manual? Y si es obligatorio realizar auditoría a los proveedores de insumos. Pues a ver. Entonces, la auditoría de los proveedores de insumos, obligatoria, en ninguna parte de la norma dice que lo tengas que hacer. Yo le haría, o sea, yo lo que pongo en el documento es que los proveedores son personas idóneas, o sea, no es como cualquiera que me llega con la maleta, pues que va tocando, venga, tengo estos productos odontológicos, ¿le interesan? No, tienen que ser personas, o sea, empresas reconocidas que garanticen pues que no se están falsificando, porque en estos días estaba saliendo una alerta de una falsificación de un cemento, ¿no? Entonces es muy importante uno dónde compra las cosas. Pero algo así como, no, eso uno lo hace cuando tiene un sistema de gestión de calidad ISO, ahí sí uno le hace una auditoría a un proveedor, pero eso es pues de ISO. Ahora con el tema de los eventos adversos, pues la verdad es que yo no conozco el aplicativo que tienes, no podría decir si está bien o está mal. Eh, yo no lo hago en físico, yo todo lo hago en medio magnético. Yo tengo un formato en medio magnético, le saco copia y hago el análisis. Hay un punto que a mí no me gusta que esté en la historia clínica. No sé, me imagino que eso está porque no conozco pues de qué aplicativo estamos hablando. Supongo yo que eso está en un espacio oculto, es decir, que no le sale al paciente. Pero yo no tendría atado eso porque uno nunca sabe ese evento adverso en qué va a terminar y yo no lo tendría atado como a temas del aplicativo. Para mí, personalmente, pues no hay ningún problema en tener una carpeta en medio magnético donde yo tengo el formato, lo duplico y pongo caso Pepito Pérez. Laceración al momento de hacer el stripping.
los datos, ta, ta, ta. Y ojo, en la historia clínica nunca se evoluciona. Paciente que sufre evento adverso, no. Uno escribe lo que le pasó al paciente. Paciente que al momento de realizar el stripping presenta laceración debido a ta, 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 ta. Ya uno escribe lo que pasó, lo que hizo, las acciones como para minimizar el riesgo y que eso se analizará en el programa de seguridad del paciente. Luego lo analiza, acciones inseguras, toda la parte de factores contributivos, hace el plan de acción y listo. Y a mí me gusta consolidarlos en un Excel también, pero todo en medio magnético, o sea, yo no imprimo casi nada, casi nada. Pero pues ahí sí ya depende qué tan fácil es llenar en el, no sé si tienen, por ejemplo, si ese aplicativo utiliza un protocolo de Londres simplificado o no, a mí me gusta mucho hacerlo con eso, pues no lo podría decir, ya depende. Bueno, ya la última pregunta, ahora sí para cerrar. Sé que todos pueden estar teniendo muchas preguntas. Recuerden que dentro de nuestra comunidad de DT Dental tienen un espacio que se llama Conversemos. Dándole clic a la foto de perfil, allí se les va a habilitar, pues digamos que varios grupos. Por allí está el grupo de Conversemos. Pueden dejar por allí sus dudas y por ahí nos robamos un ratico a la doctora Luisa mañana para ver si de pronto hay bastantes dudas y poder conversar o responderles por allí. Pero ya para ir cerrando nuestra última pregunta y es, eh, sin habilitar a otro profesional, ¿él puede diligenciar la historia clínica? No, ahí tienen una falla grave. Ves que miren, bueno, modestia aparte, yo soy muy buena en seguridad del paciente en odontología. Entonces yo les voy a hablar desde el tema del riesgo. Más allá de la situación, si está habilitado o no, ¿qué pasa? Digamos que, a ver, me imagino que el caso es este, estoy suponiendo, no lo sé. Yo tengo el consultorio y yo he puesto el nombre afuera, he hecho he ido pues como organizando mi clientela, llegan los pacientes allí y yo necesito que el ortodoncista o el endodoncista o el periodoncista vaya. Vamos a poner que es el endodoncista que va eventualmente, ¿cierto? Y entonces va y hace la endodoncia. Y esa endodoncia falla, fracasa. Entonces el paciente llega y me dice, claro, llega el paciente pues así, no, que no sé qué, y de pronto no se maneja bien el caso. Yo lo voy a decir porque yo lo he visto y el endodoncista dice, no, pues que el paciente es suyo. Yo vine acá, yo le dije, pero el paciente es suyo. No, un momento. El profesional independiente A se lo pasó al profesional independiente B, porque no son una IPS, y el profesional independiente B, que fue el que hizo la endodoncia, es responsable de ese caso. Pero no lo manejó bien, no atendió al paciente, el paciente se sintió molesto, que el endodoncista lo gritó, bueno, en fin, se complicó la cosa y ese paciente se torió y se fue a demandar. Y entonces, pues llega a donde, llega la situación al consultorio, pues de Pepita, que es la dueña del consultorio, pero ella dice, Dios mío, yo aquí, ¿qué pasó? Y entra todo el mundo y todo el mundo lleva. Y entonces cuando van a mirar, don Pepito ni siquiera, o sea, don Pepito dice, ¿cómo así? Usted me dejó que me atendiera un doctor que no estaba habilitado porque no está habilitado en ninguna parte. Yo confío en usted y usted me dice ahorita, mire esto. O sea, y se han formado unos nudos, iba a decir otra palabra, pero no, unos nudos tenaces. Entonces es un tema de riesgo, es un tema de riesgo. Y es que, mira, yo en esos días alguien, por ejemplo, yo les voy a decir algo porque yo hago unos ejercicios de simulacros de visita de habilitación. Entonces voy al consultorio de alguien y yo siempre le digo, no le digas a su auxiliar que yo voy a ir. O sea, cuadramos los dos, entre el profesional y yo, la clínica y yo le digo, listo, y vamos y miramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es un ejercicio mucho más real. Entonces, si la persona está, si la auxiliar está haciendo las cosas, no las está haciendo, etcétera. Y voy a decirles algo, el diablo es puerco. Entonces, yo nunca voy con la intención de que es que yo nunca voy a fregar a nadie, yo voy a enseñarle a la persona qué es lo que tiene que hacer. O sea, yo voy, le hago la visita y le digo, no, pero mira, corrige así, haz así. O sea, algo como lo que hicimos hoy, pero pues ya obviamente en profundo, yendo al sitio, mirando todo eso, ¿cierto? Y yo no tengo la intención de ir a sacar nada malo ni nada de eso. El otro día yo estaba así y llegué y metí la mano en el cajón de los insumos. ¡Tan! Y cogí la única jeringa que estaba con fecha de vencimiento vencida fue la que yo cogí. Y yo me ataqué de la risa y les dije, menos mal que fui yo y no la secretaría. Porque es que eso es lo que pasa. Entonces, justo el día de la visita te van a sacar la única historia en la que el endodoncista evolucionó y está con otro sello y otra cosa que es Pepito Pérez. Entonces van a decir, venga, pero ¿cómo así? No, cada uno tiene que asumir su riesgo y si esa persona va a ir allá a tu consultorio, pues entonces se va a habilitar en tu consultorio, ya pues de acuerdo al aplicativo van a mirar qué pueden hacer con el aplicativo o si es historia clínica física o lo que sea, en un horario con su carpeta de habilitación y tiene que asumir, porque es que el riesgo es complicado y de verdad que yo he visto unos nudos que se han formado porque a veces una persona cree que está yendo a una clínica
y que ese nombre que está afuera ampara todo. Y cuando llegan y dicen, ah, no, pero es que eso fue en el consultorio 3, no, pero es que yo vine acá, no, 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 pero es que aquí todo el mundo es profesional independiente, entonces usted tiene que ir a pelear allá. Pero ¿cómo así si es que yo arranqué el proceso con usted? Y entonces son esos los casos que van al Tribunal de Ética, terminan en unas demandas tenaces, la gente, pues todo el mundo poniendo la póliza de responsabilidad civil ahí a poder amparar eso porque se forman temas complejos. Entonces, pues yo te diría no. Pero antes de decirte no, porque si era, ¿por qué es no? Y es que uno tiene que entender el para qué de todo lo que tiene que hacer. Y es, primero que todo, proteger la práctica, la tranquilidad de uno y el patrimonio, porque de esas cosas, o sea, yo conozco gente que ha tenido que vender un apartamento en Bogotá para negociar con un paciente y dejar pues esa situación que lo tenía bien enloquecido. Bueno, pues yo les ¿puedo decir algo? Claro, Que claro. si quieren me siguen en mis redes sociales, que yo allí comparto como muchos de los tips que hemos hablado hoy. A mí me encanta el tema, me encanta enseñar. Tengo pues como varias cositas con las que yo apoyo a mis colegas porque, como les dije, es un tema arduo, harto, pero si uno va entendiendo y le va cogiendo como la comba al palo, pues deja de ser algo como tan desastroso, tan abrumador y como que todo el mundo le tiene pereza, pero pues es que no podemos hacer nada, o sea, el tema de la habilitación nos va a acompañar por bastante tiempo, pues ahí sí no hay nada que hacer.